3, el grupo 3 conformado por Andrés Monsalve, mi persona, Laura Ocampo, Manuel Porras, y nuestra doctora es Cindy López. Primero que todo vamos a hablar de los aspectos institucionales, vamos a estar centrado en lo que relaciona el sistema institucional de evaluación de estudiantes con la unidad didáctica para el tema nuestro, que es el teorema de Pitágoras. Bueno, decir que la parte de la evaluación está en un documento que se denomina el CIE, Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, propio pues de la institución del Colegio Rodrigo Arenas Betancourt. En primer lugar, vamos a hablar de la escala. De 4.6 a 5 es un desempeño superior, el equivalente a la escala nacional. De 4 a 4.5 desempeño alto, de 3.2 a 3.9 desempeño básico y de 1 a 3.1 desempeño bajo. Es decir, lo que interesa al estudiante, lo que preocupa al estudiante, pues es se aprueba con 3.2 y de ahí para abajo es reprobado. Para el grado octavo, el área de matemáticas está conformada por álgebra, equivale al 60% de la nota del área, estadística el 20% y geometría el 20%. Dentro de la nota de cada asignatura, decimos que la heteroevaluación es el 90%, conformada por la evaluación trimestral que se hace al final de cada periodo, es decir, que en el Rodrigo Arenas se manejan 3 periodos, llamados trimestres, y que al final de cada periodo hay una evaluación que equivale al 10% de la nota del periodo, es decir, el seguimiento, lo que corresponde, digamos, a la nota que maneja el profesor es el 80%, y hay un 10% que equivale a la coevaluación que hace cada estudiante y la autoevaluación, que hace cada estudiante de sí mismo y la coevaluación que hace su compañero. Es decir, tenemos dentro de ese 20% que no maneja el profesor directamente en el seguimiento, está la coevaluación, la autoevaluación y la evaluación trimestral. Y dentro del 80%, digamos que hay un 40% para los otros temas de geometría y el 40% para la unidad didáctica, que sería pues el teorema de Pitágoras. Dentro de ese 40%, entonces dijimos 5% serían las tareas diagnósticas, 10% tareas de aprendizaje, 10% las prototípicas y 15% la evaluación final para el 40% equivalente respecto a la nota del periodo. Bueno, hicimos un cambio de grupo. Vamos a cambiar de grado octavo a grado noveno por varias razones. Las más importantes, pues, porque hay más horas asignadas con grado noveno este año. No hay problema con los estándares porque prácticamente son los mismos para grado octavo y noveno según pues, los estándares del Ministerio de Educación. Fuera de eso, los de octavo aún no han visto álgebra y eso se dificulta pues para la aplicación de la unidad didáctica y también nos da una mayor flexibilidad en el cronograma. Ahora voy a hablar de los ejemplos de las unidades, de las actividades de la tarea diagnóstica. Decir que la tarea diagnóstica se compone de 9 actividades para los 13 conocimientos previos. Vamos a traer 3 ejemplos de actividades. Este primero referente al conocimiento previo 2, que es identificar. No escucho, no sé si soy solamente yo. Si se Creo fuera que se yo. les fue el internet. Hola. Hola. Ya te escuchamos, Andrés. Ya sí, sí. Hola. Gracias. Gracias. Identifica, entonces, decía que el conocimiento previo es identificar los diferentes tipos de ángulos para superar los errores como evitar identificar ángulos agudos como ángulos rectos o identificar un ángulo que parece recto como si fuera recto cuando no lo es. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de este tercer reloj que visualmente podría parecer recto, pero no lo es, ¿cierto? De estos 4, obviamente, solamente el primero sería ángulo recto. ¿Listo? Y decir, dentro de la clasificación de ángulos, a qué corresponde cada tipo de ángulo que forman ahí las manecillas. Como ayuda, pues, se relaciona un video. Aquí traigo, pues, una presentación de video que es el de un canal, creo que es bastante conocido, que es el de Daniel Carreón, que es bastante didáctico y nos muestra la clasificación de los ángulos, obviamente esto complementado por lo que se pueda trabajar en clase como recuperación para este tema. El siguiente ejemplo que traemos es la actividad relacionada con el conocimiento previo 4,
que consiste en identificar los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Obviamente es muy importante para el teorema de Pitágoras. Los errores que pretendemos superar es que no confunda cateto con hipotenusa o viceversa, o que identifique un segmento perpendicular a otro como la hipotenusa, cuando realmente la hipotenusa pues es simplemente el que está opuesto al ángulo recto. La tarea pues sería que se les da 3 triángulos rectángulos. Como pueden ver, por ejemplo, uno usualmente lo utiliza en la parte de abajo, ubicar el ángulo recto, pero también llama la atención de que puede estar en cualquier posición, como en el tercer triángulo que está en la parte de arriba, por lo tanto la hipotenusa pues sería de abajo, ¿cierto? No siempre la hipotenusa va a estar en la posición que se le enseña el primer triángulo que uno generalmente le enseña. Y la tarea, bueno, esa es la tarea, y también hay una ayuda que es un enlace a un canal que se llama Ciencia Aplicada, que es bastante didáctico, donde explican básicamente todos los elementos del triángulo rectángulo, ángulo recto, los 2 ángulos agudos, los 2 catetos, la hipotenusa. La siguiente actividad está relacionada con el conocimiento previo 12, que consiste en identificar el concepto de perpendicularidad. Los errores que se pueden presentar es cuando se confunde paralelismo y perpendicularidad, o identificar cualquier pareja de rectas que simplemente se cruzan, que son secantes como si fueran perpendiculares. Vamos a ver, por ejemplo, las tareas, la actividad. Por ejemplo, esta gráfica A y esta gráfica A donde las rectas se cruzan, son rectas secantes, hay 2 rectas paralelas, pero obviamente la recta que las cruza es secante, no es perpendicular, solamente sería la recta D. La recta B aparentemente lo es, pero si observa bien, pues no lo es, se la trata como de eso. Obviamente hay una ayuda que es este canal que se llama Tutoriales de Arquitectura, donde es bastante didáctico, le muestran cómo trazar perpendiculares, bueno, con la escuadra. El cronograma de actividades lo hemos dividido así. La tarea diagnóstica será el 28 de febrero, después habrá las tareas de aprendizaje, 2 sesiones, las tareas prototípicas para cada objetivo. Consignamos aquí la Semana Santa para tener claro de que ese día no hay clases. Aquí son fechas correspondientes a los martes. Se tiene desafortunadamente solo 1 hora de geometría, que es donde se aplicaría la unidad didáctica, pero tenemos la ventaja de que el curso 903, que es el que he elegido para aplicar, para implementar la unidad didáctica, también tengo estadística y geometría en ese mismo grado, con lo cual tendría un espacio para hacer refuerzo, para prestarle, digamos, horas de esas otras 2 asignaturas a geometría. En cuanto a la información previa, eliminamos el conocimiento previo 15 y el 12 y agregamos nuevos errores. El conocimiento previo 15 era simplemente adición y sustracción de segmentos, donde está el A, por ejemplo, el segmento A más el segmento B es el segmento C, o si tengo el valor del segmento C y el B, ¿cuánto vale el A? Entonces simplemente ahí tiene que, en un caso adicional, en otro, sustraer. Sería, por ejemplo, para esta tarea. Si yo tengo el segmento que está al frente del segmento que vale 5, es el que vale 8, entonces necesito saber cuánto vale el resto del segmento. Obviamente valdría 3, pero pues obviamente pensamos que no es un conocimiento previo, sino que es algo que el estudiante puede hacer por observación y un poco por intuición. Y también hay otro conocimiento previo que teníamos que era referente a cuadriláteros y las propiedades de los cuadriláteros que consideramos que no es necesario incluirlo, no es necesario que tenga todos los conocimientos previos para hacerlo. Aquí tengo la otra lista de errores que agregamos, por ejemplo, confundir paralelismo y perpendicularidad, o confundir 2 segmentos que no se cruzan con un ángulo, en fin, ahí pues los podemos leer y gracias porque ya se acabó el tiempo.